Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas más fascinantes de la historia. La ciudad perdida de oro, El Dorado. Esta no es solo una historia más, sino un misterio que ha obsesionado a reyes, exploradores y cazadores de tesoros durante siglos. Miles de personas emprendieron peligrosos viajes a través de selvas impenetrables, ríos caudalosos y montañas traicioneras en busca de una ciudad donde el oro cubría cada rincón. Pero aquí está el problema: nadie jamás la encontró. ¿Fue El Dorado una ciudad real, escondida en lo más profundo de Sudamérica? ¿O solo un mito, nacido de la ambición y la codicia? Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de una de las leyendas más grandes de la historia. El nacimiento de la leyenda. En el siglo XVI, las potencias europeas estaban en plena era de exploración. España y Portugal habían conquistado vastos territorios en América, encontrando riquezas inimaginables. Los españoles, tras la caída de los imperios azteca e inca, enviaban barcos llenos de oro y plata de regreso a Europa. Pero para algunos, incluso eso no era suficiente. Entonces, comenzó a circular un rumor. En algún lugar de Sudamérica existe una ciudad donde todo está hecho de oro. Se hablaba de templos cubiertos de oro, calles resplandecientes y un rey tan rico que cubría su cuerpo con polvo de oro en cada ceremonia. Este lugar tenía un nombre: El Dorado. La promesa de riquezas incalculables y la gloria eterna llevó a cientos de exploradores a lanzarse a la aventura. Pero ninguno logró encontrarla, hasta que un hombre aseguró haber estado allí. El testimonio de Juan Martínez. Juan Martínez era un soldado español, que formó parte de una expedición para encontrar El Dorado. Sin embargo, su viaje tomó un giro inesperado. Durante la travesía, ocurrió un accidente, una explosión en la bodega de pólvora del barco. El caos que siguió desató un motín, y Martínez fue abandonado a su suerte. En medio de la selva, solo y sin rumbo, se encontró con una tribu indígena. Para su sorpresa, no lo atacaron. Al contrario, lo acogieron y le ofrecieron comida y refugio. Pero lo más impactante fue lo que le dijeron: nosotros conocemos la ciudad de oro. Martínez no podía creer lo que escuchaba. Te llevaremos, pero debes aceptar una condición. Viajarás con los ojos vendados. A pesar de sus dudas, Martínez aceptó. Subió a una canoa y, sin poder ver el camino, pasó más de 2 semanas viajando por ríos desconocidos. Cuando finalmente le retiraron la venda, lo que vio le dejó sin aliento. ¿Era real la ciudad de oro? Martínez describió un lugar como ningún otro. Las calles brillaban como si estuvieran pavimentadas con oro. Los templos y palacios resplandecían bajo el sol, adornados con gemas preciosas. Las personas vestían ropas decoradas con oro puro y esmeraldas. Era, literalmente, un reino de oro. Los habitantes lo recibieron como a un huésped de honor. Vivió allí durante varios meses, observando sus costumbres y disfrutando de la opulencia de la ciudad. Sin embargo, empezó a inquietarse. ¿Debía quedarse para siempre o intentar regresar a España y contar lo que había visto? Finalmente, decidió marcharse. Pero, igual que a su llegada, lo obligaron a viajar con los ojos vendados. Cuando lo dejaron libre en medio de la selva, ya no había rastro de los indígenas ni del camino de regreso a la ciudad. Tras una travesía agotadora, finalmente logró regresar a España. Durante años, guardó silencio sobre lo que había visto, hasta que, en su lecho de muerte, le confesó su secreto a su compañero Diego de Ordaz. El Dorado es real. Yo estuve allí. El inicio de la gran búsqueda. El testimonio de Martínez reavivó la fiebre por encontrar El Dorado. Si existía una ciudad con tales riquezas, España debía apoderarse de ella antes que cualquier otra nación. Así comenzó una nueva ola de expediciones. En 1537, el explorador Gonzalo Jiménez de Quesada dirigió un ejército de 900 hombres en busca de la ciudad en el territorio que hoy es Colombia. Al interrogar a las tribus indígenas, descubrieron una historia diferente. Cuando un nuevo gobernante es elegido, cubrimos su cuerpo con polvo de oro y arrojamos tesoros al lago sagrado como ofrenda a los dioses. La leyenda de El Dorado no era sobre una ciudad, sino sobre un ritual. Pero algo llamó la atención de los españoles: el lago. Si durante siglos habían arrojado oro al agua, entonces, ¿podría haber un tesoro escondido en el fondo del lago? El secreto oculto en el lago Guatavita. Con el tiempo, la búsqueda de El Dorado cambió de objetivo. Ahora, la atención estaba en el lago Guatavita, un cuerpo de agua sagrado para los indígenas muiscas. Los españoles intentaron vaciar el lago usando cubetas, pero era una tarea imposible. En el siglo XVI, cavaron túneles para drenar el agua, y lograron reducir su nivel en varios metros. Encontraron algunas piezas de oro,
pero un derrumbe destruyó el acceso antes de que pudieran continuar. Siglos después, en 1898, el ingeniero británico Percy Fawcett llevó a cabo un intento más ambicioso para drenar el lago. Esta vez, casi lograron secarlo completamente. Lo que encontraron en el fondo fue asombrosos ornamentos de oro, esmeraldas y tesoros ceremoniales. En una entrevista con The New York Times, Fawcett declaró: "Apenas hemos arañado la superficie. ¿Quién sabe cuánto oro sigue allí abajo?". Pero antes de que pudieran excavar más, el lago se inundó nuevamente, y la búsqueda terminó abruptamente. En 1965, el gobierno colombiano declaró el lago Guatavita Patrimonio Nacional, prohibiendo futuras excavaciones. ¿El Dorado, mito o realidad? Entonces, ¿existió realmente el Dorado? Algunos historiadores creen que la leyenda surgió de la confusión sobre los rituales de los muiscas. Otros sugieren que quizás sí hubo una gran civilización en la selva amazónica, cuyos restos siguen ocultos. Lo cierto es que la fiebre del oro llevó a muchos a la muerte, en busca de un sueño que nunca pudieron alcanzar. Pero el misterio sigue vivo. Incluso hoy, algunos exploradores creen que la verdadera ciudad de oro aún no ha sido descubierta. ¿Y tú? ¿Crees que el Dorado fue real o solo un mito? Tal vez, en algún lugar de la selva, alguien aún guarda el secreto de la ciudad perdida.